Buenas. Estábamos hablando de Elizabeth, estábamos hablando de ella como reina, estábamos hablando de ella como mujer, como gobernante, de su astucia, de su prudencia, de su rarísima combinación entre el poder y la inteligencia, combinación casi nunca vista, de toda la cantidad de talentos que ella tuvo para ejercer 45 años de reinado. Y estábamos hablando de cómo ella era el fruto de la templanza, que ella había aprendido entre las conspiraciones, el extremo peligro que corrió su vida durante toda su infancia, había aprendido cuál era el punto moderado en el cual los diferentes intereses se podían conciliar en beneficio de su único y verdadero amor, Inglaterra. Ella creó, aparte de sus gestiones, sus logros de gestión, aparte de lo que fue la Armada, la gran flota de la Armada, aparte de todo lo que fueron sus logros en ultramar, la entrada, de Inglaterra en el mundo de los descubrimientos, de la navegación, de todo eso, aparte de todo eso, aparte del saneamiento del fisco, que era lo que daba las condiciones de posibilidad para un exitoso gobierno, aparte de la conciliación religiosa que ella logró durante su reinado, porque logró entender cuáles eran los puntos de moderación y de encuentro que permitía que se pudiera vivir relativamente en paz, relativamente porque había todavía persecuciones, pero ella mantenía un cierto nivel de consenso importante ahí. Aparte de todo eso, ella empezó a crear una cosa que es una de las razones por las cuales ella se inmortalizó. Ella le dio a los ingleses razones para sentirse orgullosos. Ella fue la creadora, la constructora del imaginario del orgullo nacional inglés. Eso fue lo que creó. Por eso, el tiempo en el que ella vivió, incluso 20 años después de su muerte, se conoce como la era isabelina, porque ella creó un esplendor en las artes, en la política, hizo de Inglaterra una gran nación. Y antes de Isabel I, Enrique VIII había logrado ciertos niveles de consistencia interior. Pero fíjense que antes de la era isabelina, Inglaterra había sido un solo tropel, una mano de guerras civiles, de pestes, de guerras contra todas las potencias. Estas guerras continuarían, pero con Inglaterra en una posición mucho mejor. Inglaterra ya, como una potencia. Ella convierte a Inglaterra en potencia, en una gran nación. Ella crea un imaginario de orgullo de ser inglés. Y de ahí en adelante, hasta nuestros días, los ingleses se sienten profundamente orgullosos de serlo, porque ella construyó ese sentido de orgullo nacional. Eso es una cosa muy perdurable y muy importante de construir, y lo hizo por su amor a Inglaterra. Ella adoraba tanto a Inglaterra que hizo que Inglaterra se quisiera a sí misma. Las naciones necesitan quererse a sí mismas para poder surgir y tener viabilidad histórica. Eso es parte del asunto. Entonces ella crea eso. Y a ella le toca una época artísticamente maravillosa, porque también es el tiempo del Renacimiento. Entonces estos son los tiempos en que el mundo medieval va dando paso a una mentalidad mucho más, más amplia en el sentido de la concepción del hombre, en que el hombre va a ser el centro del universo, la divina proporción de Da Vinci, los descubrimientos de Copérnico, el cambiar el eje de la Tierra por el eje del sistema solar, todas las revoluciones que se están dando en el pensamiento y en las artes, todo el gran florecimiento de las ciudades italianas, todo eso va a influir la época en que ella vivió. Inglaterra va a tener su parte del Renacimiento. Y la parte del Renacimiento que Inglaterra aporta es la literatura. Porque resulta que hay un momento en que los pueblos se consolidan y se hacen tan consistentes y tan conscientes de su propia identidad cultural, que la literatura que generan es capaz de universalizarse. Hay un momento en que la literatura empieza a ser, tan profunda, que ya trasciende el ámbito local de donde sale y se vuelve universal. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a los rusos, cuando generaciones más tarde, varios siglos más tarde,
el fruto de Catalina la Rusia va a ser una generación, 100 años después de ella, de donde va a salir Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev. Cuando sale esa generación de rusos, empiezan a marcar la literatura universal con su profundidad y el alma rusa queda estampada en el saber colectivo. Eso pasa con Inglaterra en la era isabelina. Ellos van a tener unos aportes tan profundos a la literatura que de ahí en adelante la literatura escapa del ámbito local y se convierte en una cosa universal, desborda los límites de Inglaterra, con esa mezcla tan curiosa que Inglaterra tiene de insularidad y de cosmopolitanismo, porque ellos son tan isleños, digamos, ellos, pues como eran isleños que cuando hace bruma dicen que está aislado el continente, entonces les parece que lo que está así brumoso es Europa. Entonces ellos son muy isleños, muy conscientes de su condición de isla, pero también son muy cosmopolitas, también son centro del mundo, y ese cosmopolitismo empieza a darse, este cosmopolitanismo empieza a darse en la época de Isabel. Entonces, en la literatura es donde esta gente va a ser gigantesca. También tendrán aportes en muchos otros campos, pero los de la literatura exceden a todos los demás. Entonces resulta que en la literatura aparece un personaje del cual sabemos muy poco en términos de chismes de farándula, en términos de publicaciones de famosos, sabemos muy poco, digamos, los pedazos de su vida y grandes pedazos de los cuales no se tiene información, lo cual permite una exquisita elucubración y toda clase de invenciones acerca de lo que le pudo haber pasado, porque no se sabe nada, entonces todo se puede inventar. Es William Shakespeare. William Shakespeare nace en Stratford-on-Avon, en Inglaterra, pero ni siquiera sabemos en qué fecha. No tenemos claro cuándo fue que él nació. Hay un registro de bautizo, pero no tenemos clara la fecha de nacimiento. Su infancia es en Stratford-on-Avon, es hijo de un comerciante, tiene acceso a un nivel educativo razonable, se va a casar y va a tener 3 hijos con una chica Hathaway y luego va a irse a Londres. Nosotros no sabemos por qué se va hacia Londres, parece que hubo una persecución porque con sus obras alimentó cierto tipo de resentimientos, se fue a Londres y en Londres va a durar el resto del tiempo y en Londres es donde va a producir sus grandes obras y cuando volvemos a saber de él ya es totalmente famoso, ya es un tipo totalmente reconocido, pero nosotros no sabemos, bueno, abandonó a la mujer y a los hijos, se fue para Londres, no sabemos exactamente por qué y llega a Londres y no sabemos a qué horas ni de qué manera este hombre se va a volver tan famoso, pero después ya es un tipo muy reconocido. Tan reconocido que sus obras se van a representar frente a la reina Isabel y más adelante frente a Jacobo I después cuando reine. Entonces él lleva, digamos, en vida va a tener un reconocimiento muy importante y ya después la historia lo irá colmando de gloria, lentamente. Pues ya después hubo una época en que Víctor Hugo, cuando estaba en el exilio, decía que Inglaterra todavía no le había dado a Shakespeare la estatua que se merece. Inmediatamente los ingleses se ofendieron y arrancaron a hacer estatuas por todos lados de Shakespeare y a empezar a recuperarlo porque cómo era posible que un francés viniera a decirles a ellos cómo era que tenían que hablar de William Shakespeare. Pero aparte de lo famoso, aparte de lo célebre, de todo lo citado, ¿qué es lo que hace a este tipo tan inmortal que después de 500 años sus obras se sigan representando una y otra vez, tanto en el teatro como en el cine, que se vuelvan y se publiquen en miles de ediciones, que cada generación lo conozca una vez más, que cuando vengan los festivales iberoamericanos de teatro acá, por lo menos 3 o 4 obras vienen de Shakespeare por festival? Siempre, ¿qué es lo que el tipo hizo que trascendió la barrera del tiempo, del idioma, de la cultura de la cual fue origen y hace que todas las personas puedan volverlo a entender con el paso de los siglos? El tipo descubrió una cosa en la que los ingleses son maestros y la describió de la manera más impresionante, con todas esas pugnas religiosas, con toda la cantidad de zozobra que había alrededor de las posiciones religiosas de la época, con los debates políticos tan álgidos, porque una cosa era que Isabel gobernara maravillosamente y otra que no hubiera cualquier cantidad de intrigas de uno y otro lado, que hiciera que fuera muy peligroso en esa época hablar de las cosas. No era fácil, nunca lo ha sido. Entonces, lo que el tipo hace es eludir todas las querellas políticas de su época, que por presentes y acuciantes que parezcan en la época en que uno vive, pasan y después no acuerdan de ellas. Lo que el tipo habla es de una cosa que es así, no pasa de moda nunca, y que va más allá de las querellas políticas o las rencillas de su época. Las pasiones humanas.
Este tipo conoce, los ingleses en general y él en particular, conoce las pasiones humanas profundamente, conoce la oscuridad del alma humana, conoce lo sinuoso que es el alma humana, conoce las paranoias de los seres humanos, sus miedos, sus supersticiones, sus anhelos, sus debilidades, conoce el alma humana de una manera tal que todavía 500 años después los seres humanos somos los mismos que Shakespeare representó. Entonces, él va a combinar su profundo conocimiento de las pasiones humanas con diferentes entornos históricos en los cuales va situando sus obras. Entonces, en esas obras inclusive puede llegar a tener tramas políticas muy complejas, pero como están situadas en épocas pasadas, no amenazan el presente. Entonces, sus obras están situadas en el tiempo de los daneses, cuando los daneses tuvieron tan prolongada influencia en Inglaterra, en la época en que el rey Canuto I de Dinamarca estaba influenciando a los ingleses, en que Inglaterra era casi, digamos, una prolongación del dominio danés. Es en esa época que se desarrolla Hamlet, y es en esa época que se desarrolla el Rey Lear, y es en esa época que se desarrolla Macbeth también. Y después en las guerras civiles, en la Guerra de las Dos Rosas, entre los Lancaster y los York, es en la época en que se desarrolla Ricardo III. Y así va, y es en la época del esplendor de la serenísima Venecia, la inmortal, que en ese momento era una ciudad independiente desde hacía 1000 años, y que era una de las ciudades más, pues imagínense, en el Renacimiento Venecia era la total maravilla, el centro del mundo. Es en esa Venecia donde está Shiloh, el mercader de Venecia. Es en Verona que queda en la región norte, en una parte del norte de Italia que se conoce como la Toscana. Ahí quedan una serie de ciudades que están como en fogoncito. Ahí está, ahí cerca está Asís, están todas las grandes ciudades que en ese momento hicieron de la Toscana una región maravillosa. Ahí está Siena, ahí están todas esas, está Pisa, están todas esas hermosas ciudades, y ahí está Verona. En los muros de Verona tiene lugar también otra de las grandes e inmortales pasiones que hizo del amor, digamos, la comprensión de todo un símbolo, que es Romeo y Julieta. Entonces, él va a situar en cada uno de esos lugares muy específicos, digamos, tiene un trabajo delicadísimo de contextos. Entonces, cuando estamos en Venecia, se está hablando del dux, que era en ese momento como se le llamaba al gobernante de Venecia. Cuando estamos en Verona, tiene perfectamente claro cómo eran las luchas internas por los poderes locales de los diferentes nobles frente al poder del rey, y cómo esos poderes locales se hacían irreconciliables, como el caso de los Capuletos y los Montescos. Entonces, tiene una parte, digamos, brillante en la época de Macbeth. En Macbeth es cuando se va a desarrollar una cacería de brujas, la cosa más impresionante, y por eso las brujas están presentes de la manera más maligna en la obra de Macbeth. Y en los tiempos del mercader de Venecia, ya después de la peste se había desarrollado una persecución contra los judíos muy grande, un antisemitismo muy fuerte durante los tiempos de la peste negra, y a todos los judíos que se estaban persiguiendo, tanto en Inglaterra por eso, como en España por la expulsión, los refugió Venecia. Por eso allá, porque Venecia había sido también una ciudad perseguida, por eso allá en Venecia estaban el refugio de todos los judíos que habían sido perseguidos. En todo este enlace de contextos históricos, detrás y debajo de todo esto, están las más profundas, desgarradoras, tormentosas y sinuosas pasiones. Cada una de sus obras representa una pasión humana. Hamlet es la venganza, Macbeth es el odio, Ricardo III es la ambición, Romeo y Julieta es el amor. Una de las más terribles, que es la de Otelo, son los celos. Cada una de estas obras va representando una pasión humana generalmente muy grave. Cada una de ellas va mostrando
un aspecto de la naturaleza humana, Ricardo III, la ambición y la maldad. Y va creando una serie de villanos y una serie de personajes absolutamente oscuros. Cada uno de ellos revela cosas terribles del alma humana. Ricardo III es un hombre absolutamente maligno. Ese no es ni, no es ni mezquino, es maligno. Es totalmente maligno, porque una de las cosas que lo hace más villano es que él sabe aprovechar las paranoias de los demás, sabe aprovechar los miedos y las debilidades de los demás. Entonces este personaje, sabiendo que el rey que está muriendo es supersticioso, le empieza a recitar acertijos y enigmas que involucren la letra J, y no le dice que J. Entonces resulta que el siguiente en la sucesión al trono, que es el hermano George Clarence, le atribuyen a esa J, hace que el rey se imagine que es ese George el que lo va a desheredar a sus hijos, y entonces lo manda para la Torre de Londres. Ahí sabe uno menos. Entonces la madre de los dos hijos, la esposa del rey, sabe que este tipo es absolutamente peligroso. Pero él lo que hace es desautorizarla en su propio miedo y en su propio descontrol ante los demás, haciéndola parecer como una persona histérica y descontrolada, cuando ella lo que sabe es de qué es capaz este tipo. Entonces él está buscando el poder. La cosa empieza de una manera terrible, porque él habla de una época en que acababa de terminar la guerra civil de las dos Rosas, entre los Lancaster y los York, y él queda ganador. Digamos, los York ganaron la guerra, y viene un tiempo de paz. A él la paz le aterra, porque dice que en tiempos de paz los caballeros guardan sus armaduras y sus armas como trofeos y se dedican al cortejo de las damas, y a eso le ponen toda la energía. Y él, que no ha sido formado por la naturaleza para el cortejo, este tipo es jorobado y tiene un brazo deforme, es monstruoso, es deforme, sabe que la naturaleza le negó el amor y la sensualidad. Entonces él dice que primero no sirve para eso porque la naturaleza no le dio las condiciones, y segundo, el ocio le aterra, el ocio que da la alegría, que da la paz, a él no le sirve de nada, porque a él lo que le sirve es la guerra. Dice que la guerra alisa sus arrugas, que la guerra es la que revitaliza su alma, y se dedica, es un personaje que solo puede florecer en la destrucción, que solamente en la maldad anida, y por eso la busca, y por eso combate la belleza y combate el amor, porque eso es aquello que él no posee y no poseerá nunca. Entonces se dedica a crear toda clase de intrigas y quiere transformar el descontento del invierno en la gloria del verano, que significa de este hijo de York, que significa que él va a ser el que logre otra vez transformar los tiempos hacia las guerras y hacia las hostilidades. Esto, digamos, a nivel de la manera de lo que está contando, lo cuenta de una manera, digamos, toda la grandilocuencia que hay en los versos de Shakespeare es producto del lenguaje de la época, de una cuidadísima manera de especificar la rítmica. Hay unas cosas que se llaman iámbricos, que son figuras musicales, es una musicalidad al oído, que da ciertos tonos como acordes. Entonces, si usted habla en esos tonos y acordes, eso produce una solemnidad y produce un estado de emoción, que es el que deben tener los personajes. La mayoría del tiempo Ricardo III está pensando en voz alta. Entonces son soliloquios lo que se oye, y eso tiene unos ciertos niveles, unas tonalidades y unas pausas, que es la que le permite a usted entender a través de la musicalidad de la palabra la maldad del tipo. Eso es lo que lo hace solemne. Entonces parece muy enredado, pero eso tiene todo un propósito. Primero suena enredado por la distancia del lenguaje que hay, pero eso tiene todo un propósito. Cada tonalidad, cada manera como eso se recita, tiene un propósito especial para poderlo hacer particularmente sonoro, profundo. Entonces este tipo empieza su maldad, que es llegar al trono, y va acabando con todo el mundo, y se va encontrando con Lady Anna. A Lady Anna le mató el papá y le mató el esposo. Entonces él necesita una reina. Entonces va a convertirla a ella en su reina, pero como le mató el papá y el esposo, la otra debe estar como de mal genio con él. Entonces la coge y quiere reemplazar, o sea, trata de reemplazar en ella al marido, al esposo y al padre que él le mató. Y la convence de que los mató por la belleza de ella. Entonces le sale a deber, porque entonces ahora queda ella tan divina que el tipo los mató, que es que por lo bonita ella. Entonces, mejor dicho, tenía una capacidad para voltear las cosas.
para urdir toda clase de maldades, y se va encontrando con un personaje que es tan malo como él, que es Buckingham, que es el que le va a hacer la segunda, y con Buckingham empiezan todas las intrigas hasta que Buckingham empieza a encontrar el límite de su propia maldad. De hecho, hay un momento en que la gente tiene límites a su propia maldad, Ricardo no los tenía. Buckingham llega a los abismos de sí mismo, y estando en los límites de su propia maldad ya no puede más, pero está atrapado. Hay una cosa que es importantísima: cuando usted se mete en la onda de la maldad lo atrapa como una cosa pegajosa. Usted ya no puede salir de ahí. Ha cogido el camino de la oscuridad y la oscuridad no lo va a abandonar. Lo deja completamente atrapado en un círculo de destrucción. Eso le pasa a Ricardo III, eso le pasa a Buckingham y eso le va a pasar a Lady Macbeth. Buckingham hay un momento en que ya no puede más, Ricardo III sigue. Y cuando Ricardo III logra ser rey, en ese momento todo lo que ha hecho se le voltea en contra, porque ahora él es el objeto de las diferentes conspiraciones, él es el rey, y es contra él que se hacen las maldades, y por supuesto todo conspirador es paranoico porque el que las usa las imagina. Entonces, pues imagina, el tipo le tiene miedo hasta a su sombra. Además, todo lo que decía de sí mismo, decía que como él no podía contemplar el amor, lo único que podía era contemplar la repugnancia de su sombra para regodearse en su deformidad. Entonces, esta descripción tan monstruosa de Ricardo III es una manera de demostrar qué tan terrible tenía el alma. Y es a través de la exaltación de la deformidad como uno puede ver qué personaje tan maluco era por dentro. Cuando el tipo llega a ser rey, empieza a sentir todas las conspiraciones de las cuales él ha urdido en contra suya también, y ya cuando están en la batalla está empezando a tener sueños donde se le presenta a toda la gente que ha matado. No es el remordimiento, él es incapaz de eso, es el tormento de esas almas que fueron asesinadas. Es eso, son las almas que fueron asesinadas tratando de robarle la paz y el sueño a un hombre que los mató a todos. Y ya después, cuando en su famoso cuento del reino por un caballo, él sabe que tiene que morir como rey. Pero ha sido un ciclo total de maldad el que se describe de un personaje que, incapaz de todo amor, se dedica a matarlo, que incapaz de vivir la paz se dedica a evitar que suceda, que incapaz de la belleza se dedica a torturarla y que aprovecha para eso las debilidades de todos. Entonces, él nos remite a personajes de una maldad terrible. Lady Macbeth quiere ver a su esposo convertido en rey, lo quiere ver encumbrado, y escucha un soliloquio en el cual él dice que quiere llegar a encumbrarse, y ella se pone como propósito que sea ella quien lo logre. Entonces, para eso, Lady Macbeth necesita que la naturaleza buena de la mujer desaparezca de ella. Entonces pide, en un soliloquio tremendo dice que pide que le quiten la sexualidad porque la sexualidad es dulzura y dependencia. Entonces ella necesita que le quiten eso para que no sienta ternura, que le quiten la leche de sus pechos y le pongan hiel para que la naturaleza pródiga y fértil de las mujeres no perturbe en ella el odio, que le quiten todas las cosas bonitas que una mujer tiene como dadora de vida para que solo le quede el odio y sea el odio lo que lleve a su marido a la posición en que ella lo quiere ver. Entonces, las brujas, que en ese momento había una persecución terrible contra las brujas, lo que hacen es deformar el alma humana y la mente humana, pero por supuesto ellas no deforman lo que de sí no es malo. Entonces, ellas cogen la maldad de Lady Macbeth y la retuercen, y Lady Macbeth se va metiendo en este espiral de odio, para el cual tiene que, igual que Ricardo III era incapaz del amor, ella tiene que matar toda posibilidad de afecto para que sea solamente el odio lo que la guíe, y al meterse en el odio queda completamente atrapada en un círculo en el cual ella destruye y se destruye a sí misma. Es como una vorágine de maldad que una vez que usted la desata, usted mismo no la puede parar, y usted es el principal prisionero del odio que está generando. Así de bravas son las pasiones en Shakespeare. Entonces usted ve que Lady Macbeth queda presa de la misma red de maldad que ella está generando, y la bruja Hécate está dando todo ese toque sombrío y terrible. El ambiente es nocturno porque esto es una pesadilla.
y es una pesadilla de odio. Entonces cuando lo lleva al cine Roman Polanski, que de sí es un tipo bastante retorcido, aquello queda, mire, ese Macbeth de Polanski sale uno salpicado no solamente de sangre, sino de física maldad. Eso es una cosa terrible, ver ese Macbeth de Polanski, uno queda que no puede más porque se combina el retorcimiento de la oscuridad de Polanski con la oscuridad de Macbeth, y eso le queda, déjeme decirle cómo. Entonces, él va desarrollando todas estas cosas, y la manera como va sobre un alma inocente a cubrirla de toda clase de calumnias, explotando solamente la seguridad, la falta de autoestima de un hombre, su vanidad personal, es lo que vamos a ver después de la siguiente pausa, y ella, inocente, la va a pasar terriblemente mal por culpa de la forma como este hombre atormentará en su marido el demonio de los celos. Este personaje, Yago, va a trabajar la mente de Otelo de tal manera que lo convenza de que Desdémona le es infiel. Desdémona no solamente no le es infiel, Desdémona lo adora. Desdémona es ingenua, es hermosa y es de un corazón bueno. Y Yago va a utilizar la misma bondad de ella en su contra, la misma ingenuidad de ella en su contra para urdir la red, y va a utilizar toda la baja autoestima, digamos, va a retar a Otelo como hombre, le va a tocar la hombría, la vanidad, el orgullo, el ego, la virilidad, para a partir de todos esos elementos que son característicos, desarrollar un tipo de inseguridad tal que no pueda concebir la sinceridad y la pureza del amor que Desdémona le tiene. Es así de terrible. Entonces empieza a trabajarlo mentalmente, a trabajarle las paranoias, las inseguridades, todas las cosas que la gente normal, común y corriente tienen. Este Otelo no es un hombre distinto de cualquier otro hombre, solamente que tiene el poder y es un rey, y eso es lo que le interesa a Yago. Entonces Yago necesita para poder acceder a sus planes, destruir a Otelo, y lo destruye ¿por dónde? Por lo más débil, por lo que más le importa a él, porque no solamente conoce las paranoias, sino que conoce las debilidades. Sabe que Otelo ama muchísimo a Desdémona, y sabe que Desdémona es su punto débil. Así que si lo logra dividir de Desdémona, lo destruye por dentro. Logra identificar de dónde sale la fuerza que al hombre lo hace grande y cómo destruirlo a través de romper el vínculo que le da la fuerza, y el vínculo es el amor. Y sabe que él adora a Desdémona, y que si lo logra convencer de que Desdémona es infiel, le acaba la fuerza interior y lo destruye. Y empieza a trabajarle a partir de detallitos, porque es que los celos no se componen de cosas colosales. Los celos se componen de una gran cantidad de detallitos, del esfero donde no tocaba, de por qué dijiste esas palabras, de dónde estabas, de por qué me estás mirando así, de por qué lo miras de esa manera, de por qué te quedas callada. Es que los celos son un tormento interior que la persona que los padece genera para sí misma. Casi que lo que el otro haga es independiente del infierno interior que usted desata en su propio corazón. Con un poquitico nomás que usted desate esa pasión es tan devoradora que tiene su propio curso, y de ahí para adelante usted no tiene sino que alimentarla un tricitico y el otro se destruye. Los celos son obsesivos. La gente no dice, bueno, yo me pongo celoso después por ahí a las 4. No, una persona está celosa y está en ello, le mete toda la ficha a esa pasión y no piensa nada más, porque es que le parece terrible, ¿sí? Y ese coge y le tortura la cabeza, le daña el alma, le envenena el oído, le tortura la cabeza a Otelo acerca de que Desdémona le sea infiel, y Desdémona no tiene ni idea. Y cada cosa que hace ella la convierte en un elemento más de la trampa. Ella es perfectamente inocente de lo que está pasando. Es una conspiración psicológica
lo que le está haciendo Yago. Y Yago es un tipo de esos que habla al oído así pasitico, lateral, que no mira de frente, sino esas voces susurrantes que tienen los poderosos, que son las que les dañan los oídos y les envenenan el alma. Entonces, y que se pasan como confidentes y como personas amigables, que en realidad son los que introducen el veneno en los corazones humanos. Yago es de esos. Entonces Yago desata el infierno interior. Yago conoce el poder de los celos. Sabe que un hombre celoso está fuera de sí, que los celos son capaces de cualquier destrucción, que los celos no miden, porque los celos son tan terribles que lo que buscan es la destrucción del objeto amado, ni siquiera la recuperación de su amor. Hay un momento en que eso ya no importa, es la destrucción del objeto amado lo único que satisface a los celos. Y él le saca la oscuridad, se la va sacando a Otelo a punta de chismecitos, detalles y pendejaditas, que el pañuelito bordado, que la meradita tal, son cositas sutiles, sutilísimas, y lo va destruyendo. Y todo esto, digamos, el trabajo de la mente, de cómo usted coge a la otra persona y utiliza todas sus debilidades en su contra, es de lo que Shakespeare va a hablar. ¿Y quién no ha sentido celos y quién no ha sentido el estómago quemado por los celos? Eso es lo que, de eso se trata Otelo. Es de un personaje que lo van a envenenar así hasta que lo revientan y el tipo termina matándola y de todo. Pues todos terminan en tragedia, se llaman tragedias y terminan en tragedias porque están desatando pasiones tan destructivas que no pueden terminar sino con el aniquilamiento de todo el mundo. Entonces eso es lo que se busca en últimas, es alguna forma de destrucción para fines del poder o de la ambición o del odio, es alrededor del cual están gravitando todas las pasiones. Entonces, por ejemplo, cuando el príncipe Hamlet se entera, a través del sueño, él se entera que su padre fue asesinado por su madre en Dinamarca, príncipe de Dinamarca, que su madre, en conspiración con el cuñado, matan a su propio hermano, y que, o sea, con el tío de él, matan a su propio hermano y se quedan los dos en el trono. Ahí se mezcla la concupiscencia, el crimen y el poder. Entonces el tipo se da cuenta de eso y le quedan dos opciones: o perdona y es capaz de construir una vida, o se dedica a la venganza, y la venganza se va a llevar a todo el mundo por delante. Y este se dedica a la venganza porque su corazón se ve roto por el desgarramiento y siente que él debe vengar al padre. Entonces empieza a hacer cosas como, por ejemplo, representar una especie de comedia, una obra de teatro, en la cual lo que realmente pasó se vea escenificado solo para mirar la reacción que pueda tener la reina y que pueda tener el rey desde el trono, a ver si una mirada, un gesto los delata. Aquí estamos persiguiendo los gestos. La gente se delata por la simple percepción. Además, en pueblos donde los sentimientos se controlan tan férreamente, los más sutiles rasgos son indicio de profundos cataclismos interiores. Los está mirando a ver si se boletean, si son capaces de mostrar evidencia, si se ponen en evidencia frente al crimen que ha cometido. Y así, y empieza a juzgar a su madre, y en su vorágine de venganza sacrifica el amor de un ser tan dulce como Ofelia, que lo único que hace es quererlo, y que se debate entre el amor a su padre y el amor a Hamlet. Y el amor no tiene lugar en el corazón de Hamlet, porque en el corazón de Hamlet no hay sino venganza. No tiene tampoco lugar la amistad, porque sus amigos van a pasar a un segundo plano a pesar de que traten de ayudarlo, y finalmente terminan también llevando lo suyo. Rosenskrantz y Guildenstern terminan también llevando lo suyo. Entonces la venganza oscurece todos los rincones de su alma, y cuando la desata, acaba con toda la dinastía, hasta que se termina esa rama de la dinastía de Dinamarca. Cuando él empieza a sospechar la traición, es cuando dice que algo está podrido en Dinamarca. Entonces él se enfrenta a ser, y ser para él es la venganza. Entonces el famoso monólogo de ser o no ser, es ahí la cuestión que se ha repetido en 500 años tantas veces. Es el enfrentamiento de Hamlet con su propio destino. Es el enfrentamiento de Hamlet con él mismo y su propia decisión de qué va a hacer con el conocimiento que tiene de lo que ha pasado y qué significa para él ser. Y Hamlet es un personaje tan complejo, tan desgarrador, porque miren, no es un mal tipo, pero termina desatando una vorágine de destrucción. Él termina desatando una destrucción terrible, y él no es un hombre malo como Lady Macbeth, ni como Ricardo III, ni como Yago. Él no es un mal tipo.
una interpretación maravillosa en el último Festival Iberoamericano sobre los villanos de Shakespeare, y hablaba de las características de los villanos. Entonces decía que unos eran mediocres y mezquinos como Yago, otros eran geniales y malignos como Ricardo III, y otros eran personajes que la maldad era un resultado de sus sentimientos, pero no era el motor de sus sentimientos como Hamlet. Entonces dice que cómo lo van a poner de villano si Hamlet es la víctima, si Hamlet siempre ha sido el actor más querido, y resulta que Hamlet, las consecuencias de sus sentimientos son devastadoras, son terribles porque son la destrucción de todo el mundo, ahí termina muriendo todo el mundo, y él no lo quiso así, pero la venganza es un sentimiento tan devorador que pasa por encima de él y destruye no solamente a los que odia, sino lo más terrible aún, destruye a los que ama. Ese es el problema de la venganza. La venganza excede los límites. Porque, ¿cuáles son los límites de la venganza? Digamos, ¿dónde se declara satisfecho el vengador? Con el sufrimiento del otro. Entonces, excede los límites de su propio rencor y termina matando lo que odia y lo que ama. Termina destruyendo todo y termina destruyéndolo a él mismo, termina en la destrucción de todo, porque la venganza se vuelve el motor de la vida, y cuando la venganza es el motor de la vida, usted está en una sin salida de odio que va a terminar por acabarse a sí mismo y por destruir todas las cosas que ama. Por eso es que a eso hay que ponerle algún límite, o si no usted se lo lleva la sensación, la complacencia en el sufrimiento y la destrucción, hasta que la destrucción sea lo que usted tenga enfrente. Por caminos completamente diferentes se va a ver atrapado, tan atrapado por la destrucción como Lady Macbeth o como Ricardo III, siendo un tipo chévere y bueno. Es que la venganza oscurece y ensombrece sus sentimientos. Entonces cada uno de estos es llevado al extremo del extremo, y es mostrado de una manera tan desgarradora que el sentimiento se haga nítido, porque las pasiones humanas son difíciles de detectar, son confusas, son oscuras, son ambiguas, son ambivalentes. Entonces, lo que hacen las obras de Shakespeare es mostrarlas crudas y de frente. Entonces, usted se enfrenta a la pasión en estado puro, y por eso la puede identificar y puede conocer todos los matices que las diferentes pasiones humanas tienen en usted. Entonces, él termina destruyéndolo todo, siendo él un hombre bueno y queriendo hacer justicia, pero su sed de justicia desborda todo y termina generando una tragedia terrible, y la pobre y preciosa Ofelia termina suicidándose por falta de amor, porque su corazón se marchita esperando la ternura que un hombre sediento de venganza no le podía dar a una mujer tan frágil y tan hermosa y tan llena de un dulce corazón como Ofelia. Entonces, así va pasando por los personajes, y va pasando por un personaje que tiene toda la justificación histórica para sus terribles sentencias. Un personaje que tiene detrás una carga de ambigüedades. Shylock, el mercader de Venecia. El mercader de Venecia tiene una deuda con un hombre que va a cobrar de la manera más terrible. Le pide 1 kilo de carne de su cuerpo cercana al corazón. Y es a través de todas las astucias y de los magnejos de Nerissa y de Porcia, la mujer del deudor y la otra, que van a lograr salvar la historia. Finalmente van a ejercer una defensa sobre la condición del pago de la deuda, que si va a sacar un poco de carne del cuerpo, 1 kilo de carne del cuerpo cercano al corazón, no puede derramar sangre, porque la sangre no está contemplada en el contrato, y entonces si logra hacer eso sin derramar la sangre, es que logra pagar la deuda. Pero como no se puede hacer, en últimas terminan, digamos, por medio de ese argumento, logrando sobrellevar la situación. Imagínense que usted le pide al otro 1 kilo de carne cercana al corazón como pago de una deuda, que usted sabe que el otro no va a lograr pagar. Entonces, el mercader de Venecia aparentemente es un tipo siniestro. ¿Cómo se le ocurre pedir una cosa de esas? Pero el mercader de Venecia es un judío perseguido. El antisemitismo que se ha desarrollado tanto en Inglaterra como en España, que empezó con la expulsión de los judíos sefarditas y todo eso, ha ensombrecido su alma, porque además es terriblemente utilitario. Todo el mundo los despreciaba, todo el mundo los estigmatizaba, pero los utilizaba como banqueros. Y esa utilización es la que tanto hiere a Shylock
y por eso Shiloh lo expresa de una manera tan terrible. Shiloh dice que todo el mundo estigmatiza y discrimina a los judíos. Los judíos, además, en el contexto de la cultura europea, van a tener muchísimos problemas, porque en el mundo cristiano, ellos, siendo la religión de donde sale el cristianismo, adoptan continuar esperando al Mesías. Entonces, ellos han tenido problemas desde el momento mismo en que nace el cristianismo, cuando el cristianismo se impone como religión. Tuvieron problemas con los romanos desde el momento en que, al ser monoteístas, desconocían la autoridad de los dioses romanos, y al desconocer la autoridad de los dioses romanos desconocían el imperio, y desconocer la autoridad de un imperio es peligrosísimo. Entonces los expulsan hacia Europa, los expulsan del templo en Roma, y en Europa llegan como aquellos que han entregado a Cristo, y entonces llegan y no se les permite formar parte de ninguna de lo que va a ser la estructura de la vida europea en la Edad Media. Entonces ellos no van a poder ser ni siervos, ni van a poder ser señores feudales, ni vasallos, nada. Entonces lo único de lo que van a poder vivir es la usura, porque la usura estaba prohibida por el cristianismo, y era lo único que se les permitía hacer, que era una cosa muy marginal en tiempos en que la tierra era la que medía la riqueza y no la moneda. Entonces, cuando la tierra mide la riqueza y no la moneda, el usurero sobrevivía escasamente. Pero cuando cambian las reglas del juego y llega el capitalismo, es la moneda la que va a dar la riqueza y no la tierra. Entonces, las monedas que los judíos habían logrado acumular en todos los tiempos del poder feudal de la tierra se convierten ahora en un capital financiero poderosísimo. Es decir, un factor de discriminación y de exclusión se convierte después en una ventaja histórica muy grande cuando las reglas del juego cambian. Entonces, en ese momento es cuando va a poder él desarrollar los mercaderes, los prestamistas van a ser judíos, porque eran los que vivían de la usura en tiempos en que no podían hacer nada más. Entonces porque además era terrible, acuérdese que cuando la peste, se les culpó de la peste porque sus hábitos higiénicos, su estricta observancia de la higiene cotidiana los hacía mucho menos vulnerables a las epidemias que los europeos que dormían en el establo con la gallina, la cabra, el papá, el tío. Pues eso llegaba a una epidemia y acaba con todo el mundo. Los judíos no, porque son pueblos del desierto, tienen otro tipo de higiene. Entonces la peste se les culpó a ellos, es decir, eran los culpables de todo. Entonces Shiloh dice eso. Claro, a la hora de las culpas, entonces todas las culpas se le echan a los judíos. A la hora de todo se le echa a los judíos, pero usted vaya a necesitar plata, ¿y a quién acude? Al judío. Entonces ahora, para pedirme plata, si no le parezco despreciable, ni le parezco digno de segregación, pero para tratar conmigo como ser humano, sí. Eso es lo que reclama Shiloh. Y lo reclama pidiendo 1 kilo de carne cercana al corazón. Entonces, y lo reclama desde Venecia, que fue donde fueron recibidos, porque como Venecia misma fue una ciudad perseguida, va a recibir a los judíos, y ellos serán un factor importantísimo del comercio y del poderío económico y financiero de la ciudad. Y un reconocimiento a todo eso, y a la vez una sentencia terrible, es de lo que estamos hablando en El Mercader de Venecia. Y a la vez una historia entre candorosa, picaresca y amorosa, que es la que Porcia y Narisa desarrollan alrededor de sus 2 maridos y de la deuda que se tiene con el mercader. Él va contando historias. El mercader es avaro. Aquí estamos hablando de la avaricia. Pero también estamos contando por qué un personaje de estos atraviesa por esos ciclos de rencor y de avaricia. De dónde viene y cuánto han sufrido. Entonces, después de esto, en todas estas historias hay una pasión propia. Y la inmortal, digamos, el arquetipo de lo que va a ser el amor es Romeo y Julieta. Ese sí es el arquetipo. Entonces, el arquetipo de lo que va a ser el amor son 2 jóvenes que se enamoran como viene el amor, por azar,
sin que nadie lo llame, de la manera más imprevista, sin que nadie se imagine cómo. Ellos se encuentran en una fiesta donde Romeo se cuela, y como es una fiesta de disfraces, Romeo, por hacer la picardía, se cuela en una fiesta de los Capuleto. Romeo es Montesco. Entonces, estas dos familias son dos poderes feudales enfrentados, en la época en que todavía los poderes feudales son más importantes que el del rey. Eso en Italia va a pasar mucho tiempo, porque Italia se unifica como Estado Nacional mucho más tarde, ya en el siglo XIX. Entonces, el rey, el príncipe de la ciudad, no logra sofocar las peleas internas entre los diferentes grupos de poder. Los Capuletos son un grupo de poder y los Montescos son otros. Y las historias de familias enfrentadas usted las puede ver en todas partes y en todas las culturas y como dicen, hasta en las mejores familias. Entonces ellos dos se enamoran con la pasión devoradora con que el amor es capaz de teñir de maravilla y de magia la vida de los seres humanos. Con todo lo contrario, con el altruismo, con la entrega, con la total devoción que el amor puede producir en todo su resplandor, en toda su maravilla. Entonces Julieta queda pero maravillada y dice que mi único amor viene de mi único odio, que era un odio heredado. Romeo y Julieta se empiezan a amar y cuando se dan cuenta quién es cada uno y que su amor es imposible, empiezan a buscar la fuga. Buscando la fuga, el mismo conflicto los lleva. Ellos se casan a escondidas, pero el primo de Julieta, Teobaldo, se va a enfrentar a duelo con Romeo, y en el duelo muere Teobaldo. Y al morir Teobaldo, Romeo queda desterrado de la ciudad. Se enfrentan a duelo porque Teobaldo ha matado al gran amigo, al llavería de Romeo, que es Mercurio. Entonces cuando él ve que Mercurio, que era el payaso, el delirante, el de los sueños extravagantes, ha muerto, siente una sensación de odio y de venganza terrible y se coge en duelo contra Teobaldo, y ahí muere Teobaldo y se sentencia que Romeo debe salir de la ciudad. Fuera de los muros de Verona no había nada. El destierro, en una época de ciudades-estados, donde cada ciudad era, en Italia, las ciudades eran tan poderosas que Italia nunca fue nación, sino hasta finales del siglo XIX, porque cada ciudad era más poderosa o tan poderosa como la otra. Entonces, nunca hubo un poder superior a los de las ciudades-estados. Fuera de los muros de Verona no había nada, nada era posible. El destierro era una manera de morir. Eso desde los tiempos de Roma. Siempre el destierro ha sido una manera de morir. El exilio es el crimen más triste al que se le puede condenar a alguien. Romeo no puede existir fuera de Verona. Entonces deciden tramar un plan para que Julieta se vaya con él, pero los dos estarían exilados y descastados, fuera de todo. Están dispuestos a hacerlos por el amor. Entonces es cuando se produce el equívoco, porque estos son tragedias. Entonces se produce el equívoco. A Romeo se le ha dado, a Julieta se le ha dado una pócima que la va a hacer parecer muerta. Y Romeo va a llegar cuando ella esté muerta y se la lleva, pero a Romeo no le llega el mensaje. Entonces él lo que sabe es que Julieta está muerta. Cuando llega y Julieta está muerta, la ve muerta él, se entierra la daga, se suicida por amor porque su vida no tiene sentido y luego Julieta despierta del hechizo de la pócima y se da cuenta que Romeo está muerto y ella se mata. Entonces cuando llegan y los encuentran a los dos muertos, el uno sobre el otro, abrazados con esa pasión tan grande, queda conmovida la ciudad de la bestialidad que han vivido y hasta dónde la intolerancia, el odio, el enfrentamiento entre dos familias ha llevado al suicidio a dos jóvenes hermosos que estaban destinados a ser el orgullo de cada uno de ellos. Por eso el príncipe dice, con esto hemos sido castigados todos hemos sido castigados aquí, todos hemos perdido aquí por ver la tragedia que produjeron, por ese odio tan ensañado y tan irracional y tan ciego y tan loco. El odio en un momento dado adquiere esos caminos y es lo que va a llevar a la destrucción de estos dos jóvenes que lo único que querían era amarse. Pero mientras tanto a usted le han mostrado todos los matices del amor, la mirada brillante de Julieta, la escena del balcón, el otro contándole esas cosas tan lindas, la noche que pasan juntos después de que se casan, y cuando él empieza con ese terror en la madrugada que tiene que irse de la ciudad y le dice a ella que no, que aún no ha amanecido,
que es la alondra nocturna la que canta. Ella le dice que no, que es el ruiseñor, que ya amaneció, que tiene que ponerse las pilas porque ya es de día. Y él se da cuenta que es de día, y cuando ellos se separan, en ese momento en que él tiene que salir de los muros de Verona, es desgarrador, como duele la piel cuando se separan los que se aman. Entonces le muestran a usted toda la dulzura del amor, toda la devoción, toda la entrega, toda la alegría, todos los suspiros, toda la belleza, y entre más bonito se vea el amor, más terrible es la tragedia y más sin sentido suena que ellos tengan que matarse, porque el odio de la ciudad no los permite amarse. Y eso pasa en todos los lugares donde hay guerras, donde hay polarizaciones, donde hay grupos enfrentados. En todas las guerras siempre hay gente de los dos bandos que se ama, porque el amor es de los humanos. No es de los ideólogos ni es de los místicos, es de los humanos. Sucede entre los hombres y las mujeres, entonces, independientemente de a dónde pertenezcan. Ese carácter eterno, universal del amor, que desafía todo, que conjura los odios, que está más allá de todo, es lo que se ve en Romeo y Julieta. Por eso es tan linda, por eso es tan hermosa, por eso esas Julietas son unas mujeres absolutamente bellísimas. Ahora, después que se pueden representar mujeres, anteriormente, en la era en que estos obras se representaban, los papeles de mujeres los tenían que hacer los hombres. Todavía a las mujeres no se les permitía el teatro. El teatro, en estas épocas, era un divertimento totalmente popular. El carácter erudito o elitista que pueda tener Shakespeare no tiene nada que ver con Shakespeare ni con las obras de Shakespeare. Se representaban en los teatros y en los vodevils en los pueblos, y el teatro en esa época era como una gallera, era una recocha. Eso era, me ha dicho, como diría que era un problema de orden público. Después los puritanos lo cerrarían porque consideraban que alteraba el orden público. Era ante la gente común y corriente, ante toda la gente que estaba allí y que iba a las obras de teatro, que se quedaban así de pie, que eso hacían toda clase de cosas, gritaban y vociferaban, ante los personajes más comunes y corrientes, en las circunstancias cotidianas que se representaba el teatro, y ellos iban al teatro porque veían en el teatro el reflejo de sus propios corazones, porque veían el reflejo de las pasiones humanas. Ese tratado de psicología, ese tratado de emociones, ese tratado de leyendas que va a llevar a cosas bellísimas como el sueño de una noche de verano, que son las hadas en el bosque y los duendes confundiendo los destinos, trazando diferentes caminos contrariados del amor. Cada una de las pasiones es lo que tendió este personaje, que se hizo inmortal porque conoció profundamente a los seres humanos. Entonces, desde la belleza de Julieta, desde la maldad de Lady Macbeth, desde el esplendor de la era isabelina, la construcción de la nación inglesa, la profundidad del alma de Shakespeare y el asombro que aún experimentamos viéndolo, oyéndolo y escuchando lo que escribió, en la narración Diana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno. Y para ustedes un feliz domingo, en que los pueblos se consolidan y se hacen tan, digamos, ya tan consistentes y tan conscientes de su propia identidad cultural, que la literatura que generan es capaz de universalizarse. Hay un momento en que la literatura empieza a ser, digamos, tan profunda, que ya trasciende el ámbito local de donde sale y se vuelve universal. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a los rusos, cuando generaciones más tarde, varios siglos más tarde, el fruto de Catalina la Rusia va a ser una generación, 100 años después de ella, de donde va a salir Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev. Cuando sale esa generación de rusos, empiezan a marcar la literatura universal con su profundidad y el alma rusa queda estampada en el saber colectivo. Eso pasa con Inglaterra en la era isabelina. Ellos van a tener unos aportes tan profundos a la literatura que de ahí en adelante la literatura escapa del ámbito local y se convierte en una cosa universal, desborda los límites de Inglaterra, con esa mezcla tan curiosa que Inglaterra tiene de insularidad y de cosmopolitanismo, porque ellos son tan isleños, digamos, ellos, pues como eran isleños que cuando hace bruma dicen que está aislado el continente, entonces les parece que lo que está así brumoso es Europa. Entonces ellos son muy isleños, muy conscientes de su condición de isla, pero también son muy cosmopolitas, también son centro del mundo, y ese cosmopolitismo empieza a darse, este cosmopolitanismo empieza a darse en la época de Isabel. Entonces, en la literatura es donde esta gente va a ser gigantesca.
También tendrán aportes en muchos otros campos, pero los de la literatura exceden a todos los demás. Entonces resulta que en la literatura aparece un personaje del cual sabemos muy poco en términos de chismes de farándula, en términos de publicaciones de famosos, sabemos muy poco, digamos, los pedazos de su vida y grandes pedazos de los cuales no se tiene información, lo cual permite una exquisita elucubración y toda clase de invenciones acerca de lo que le pudo haber pasado, porque no se sabe nada, entonces todo se puede inventar. Es William Shakespeare. William Shakespeare nace en Stratford-on-Avon, en Inglaterra, pero ni siquiera sabemos en qué fecha. No tenemos claro cuándo fue que él nació. Hay un registro de bautizo, pero no tenemos clara la fecha de nacimiento. Su infancia es en Stratford-on-Avon, es hijo de un comerciante, tiene acceso a un nivel educativo razonable, se va a casar y va a tener 3 hijos con una chica Hathaway, y luego va a irse a Londres. Nosotros no sabemos por qué se va hacia Londres. Parece que hubo una persecución porque con sus obras alimentó cierto tipo de resentimientos. Se fue a Londres y en Londres va a durar el resto del tiempo. Y en Londres es donde va a producir sus gran imaginario de orgullo de ser inglés. Y de ahí en adelante, hasta nuestros días, los ingleses se sienten profundamente orgullosos de serlo, porque ella construyó ese sentido de orgullo nacional. Eso es una cosa muy perdurable y muy importante de construir, y lo hizo por su amor a Inglaterra. Ella adoraba tanto a Inglaterra que hizo que Inglaterra se quisiera a sí misma. Las naciones necesitan quererse a sí mismas para poder surgir y tener viabilidad histórica. Eso es parte del asunto. Entonces ella crea eso, y a ella le toca una época artísticamente maravillosa, porque también es el tiempo del Renacimiento. Entonces estos son los tiempos en que el mundo medieval va dando paso a una mentalidad mucho más, más amplia en el sentido de la concepción del hombre, en que el hombre va a ser el centro del universo, la divina proporción de Da Vinci, los descubrimientos de Copérnico, el cambiar el eje de la Tierra por el eje del sistema solar, todas las revoluciones que se están dando en el pensamiento y en las artes, todo el gran florecimiento de las ciudades italianas, todo eso va a influir la época en que ella vivió. Inglaterra va a tener su parte del Renacimiento, y la parte del Renacimiento que Inglaterra aporta es la literatura. Porque resulta que hay un momento durante su reinado porque logró entender cuáles eran los puntos de moderación y de encuentro que permitía que se pudiera vivir relativamente en paz. Relativamente porque había todavía persecuciones, pero ella mantenía un cierto nivel de consenso importante ahí. Aparte de todo eso, ella empezó a crear una cosa que es una de las razones por las cuales ella se inmortalizó. Ella le dio a los ingleses razones para sentirse orgullosos. Ella fue la creadora, la constructora del imaginario del orgullo nacional inglés. Eso fue lo que creó. Por eso, el tiempo en el que ella vivió, incluso 20 años después de su muerte, se conoce como la era isabelina, porque ella creó un esplendor en las artes, en la política, hizo de Inglaterra una gran nación. Y antes de Isabel I, digamos, Enrique VIII había logrado ciertos niveles de consistencia interior, pero fíjense que antes de la era isabelina, Inglaterra había sido un solo tropel, una mano de guerras civiles, de pestes, de guerras contra todas las potencias. Estas guerras continuarían, pero con Inglaterra en una posición mucho mejor. Inglaterra ya, digamos, como una potencia. Ella convierte a Inglaterra en potencia, en una gran nación. Ella crea una imagen. Buenas. Estábamos hablando de Elizabeth, estábamos hablando de ella como reina, estábamos hablando de ella como mujer, como gobernante, de su astucia, de su prudencia, de su rarísima combinación entre el poder y la inteligencia, combinación casi nunca vista, de toda la cantidad de talentos que ella tuvo para ejercer 45 años de reinado. Y estábamos hablando de cómo ella era el fruto de la templanza, que ella había aprendido entre las conspiraciones, el extremo peligro que corrió su vida durante toda su infancia,
había aprendido cuál era el punto moderado en el cual los diferentes intereses se podían conciliar en beneficio de su único y verdadero amor, Inglaterra. Ella creó, aparte, digamos, de sus gestiones, sus logros de gestión, aparte de lo que fue la Armada, la gran flota de la Armada, aparte de todo lo que fueron sus logros en ultramar, la entrada, digamos, de Inglaterra en el mundo de los descubrimientos, de la navegación, de todo eso. Aparte de todo eso, aparte del saneamiento del fisco, que era lo que daba las condiciones de posibilidad para un exitoso gobierno, aparte de la conciliación religiosa que ella logró